Al principio, todo era perfecto. Mi nombre es Adán, y fui creado por Dios a partir del polvo de la tierra. El Señor sopló en mis narices el aliento de vida, Génesis 2:7. Y así comenzó mi existencia. Puedo recordar vívidamente el momento en que abrí mis ojos por primera vez, y frente a mí, contemplé el jardín del Edén. Este lugar no era como nada que hayan visto, un paraíso lleno de paz, belleza, y sobre todo, presencia divina. Dios me colocó en ese jardín no solo para disfrutarlo, sino para cuidarlo y mantenerlo, pues todo en ese lugar tenía un propósito. Sin embargo, Dios me dio una advertencia. De todos los árboles del jardín puedes comer libremente, dijo, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Génesis 2, 16-17. Al principio, ese mandato no parecía difícil. El jardín del Edén tenía todo lo que Eva y yo podíamos necesitar, pero como verás, pronto descubrimos lo frágil que podía ser la obediencia. Dios vio que mi soledad no era buena, y por eso creó a Eva, mi compañera. Ella fue creada de una parte de mí, una de mis costillas, y juntos caminamos por el Edén, libres de preocupaciones, sin conocer el dolor, la vergüenza, ni la muerte. Pero como en toda historia, algo estaba a punto de cambiar. Un día, una serpiente astuta, enviada por el enemigo, se acercó a Eva. Con palabras llenas de engaño, la serpiente cuestionó las órdenes de Dios. ¿Es verdad que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín?, le preguntó. Génesis 3:1. La serpiente la convenció de que si comíamos del fruto prohibido, seríamos como Dios, conociendo el bien y el mal. Eva, seducida por estas mentiras, tomó del fruto y luego me lo ofreció. Sin pensarlo dos veces, yo también comí. Fue en ese instante cuando todo cambió. Sentimos algo que jamás habíamos experimentado, vergüenza. Nos dimos cuenta de que estábamos desnudos y, por primera vez, tratamos de cubrirnos. Cuando Dios nos buscó en el jardín, intentamos escondernos, pero ¿quién puede esconderse de Dios? Él nos encontró y nos confrontó. Tratamos de justificarnos, de culparnos mutuamente, pero el daño ya estaba hecho. Habíamos desobedecido, y el castigo era inevitable. Por tanto, el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén. Génesis 3:23. Y fue así como comenzó nuestra vida fuera del paraíso. Si te está gustando esta historia y quieres saber más sobre lo que ocurrió después de nuestra caída, te invito a que te suscribas al canal Relatos del Pacto Divino. Dale like a este video y comenta el versículo que más te ha impactado hasta ahora. Por ejemplo, ¿qué te parece este versículo? Ciertamente te digo, el día que de él comas, morirás. Génesis 2:17. Al suscribirte, activarás las notificaciones y YouTube te avisará cada vez que subamos un nuevo video para continuar explorando estos relatos profundos. Desde el momento en que Dios nos expulsó del jardín del Edén, supe que nuestra vida jamás volvería a ser la misma. Las palabras del Señor aún resonaban en mi mente. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Génesis 3:19. Para Eva, el dolor sería su constante compañero en la maternidad. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos, con dolor darás a luz los hijos. Génesis 3:16. Nos dijo el Señor. Era el precio de nuestra desobediencia, y lo aceptaríamos con todo el peso que implicaba. Dios colocó querubines y una espada flamígera que se movía en todas direcciones para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Ya no había regreso. Fuimos desterrados, y el Edén, que una vez fue nuestro hogar, ahora solo sería un recuerdo. Al salir de ese paraíso, sentí el cambio de inmediato. El suelo, antes fértil y generoso, ahora requería que lo trabajara con sudor y esfuerzo. Las espinas y cardos crecían donde antes había abundancia, y cada día era una lucha para sobrevivir. Con el tiempo, Eva y yo comenzamos una nueva vida fuera del Edén.
Tuvimos hijos, y los primeros fueron Caín y Abel. A medida que crecían, intentamos guiarlos en el camino de la rectitud, deseando que no cometieran los mismos errores que nosotros. Pero pronto descubrimos que el pecado, que había nacido con nuestra desobediencia, también habitaba en el corazón de nuestros hijos. El día que Caín mató a Abel, fue uno de los más oscuros de mi vida. Vi cómo la envidia y el resentimiento consumieron a mi hijo mayor hasta el punto de derramar la sangre de su propio hermano. En ese momento, me di cuenta de que el precio de nuestra desobediencia no solo nos afectaba a Eva y a mí, sino también a nuestros descendientes. Sentí el peso de la maldición de cerca, y me pregunté si alguna vez habría redención para la humanidad. Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Salmo 42, 3. En esos momentos de dolor, solo el recuerdo de la misericordia de Dios me sostenía. Sabía que, aunque habíamos fallado, el plan de Dios seguiría adelante, aunque no pudiéramos verlo claramente en ese instante. A pesar de nuestra pérdida, seguimos adelante. La vida fuera del Edén era dura, pero también aprendimos a aceptar nuestra nueva realidad. El suelo aún requería trabajo constante, y el dolor de Eva no disminuía. Pero a través de los años, poco a poco, entendimos que nuestra historia no terminaría en este sufrimiento, porque el Señor nunca nos había abandonado del todo. Si te has quedado con nosotros hasta aquí, no te pierdas lo que viene a continuación. La historia de Adán y Eva aún no ha terminado. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, para no perderte el próximo capítulo, donde conocerás el destino final de nuestros días. Además, déjanos en los comentarios un versículo que te haya impactado hasta ahora. ¿Qué tal este? Confiad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Salmo 62, 8. Con el paso de los años, sentí cada vez más el peso de lo que habíamos hecho. Mi vida fue larga, más de lo que cualquiera podría imaginar hoy en día. Viví 930 años, según lo establecido por Dios, y en ese tiempo, Eva y yo tuvimos muchos hijos e hijas. Pero aunque nuestras generaciones crecían, la sombra de nuestra desobediencia siempre estaba presente, recordándonos constantemente lo que habíamos perdido. El Edén ya no era más que un recuerdo lejano, inalcanzable. Mis días son como la sombra que se alarga, y me he secado como la hierba. Salmo 102, 11. Así me sentía al llegar a los últimos días de mi vida. Sabía que la muerte era inevitable. Desde el momento en que comimos del fruto prohibido, Dios lo había declarado. Polvo eres, y al polvo volverás. Génesis 3:19. Esto era algo que jamás habríamos conocido si hubiéramos obedecido su mandato. Pero ahora la muerte, que antes era un misterio, se acercaba, y con ella, la oportunidad de reflexionar sobre todo lo que habíamos vivido. Con el tiempo, mi cuerpo comenzó a decaer. Los años de trabajo arduo, de sudor y esfuerzo para sobrevivir fuera del Edén, se sentían en mis huesos. Ya no era el hombre fuerte que había caminado por el jardín de la mano de Dios. La muerte no llegó como una sorpresa, sino como una vieja conocida. Sentí que finalmente el peso de los años y de nuestras decisiones me alcanzaba. Cuando mi fin llegó, fue un descanso, una liberación de la carga que llevaba desde el día en que desobedecí a Dios. Pero la reflexión también me acompañó. Yo había sido el primero en traer el pecado al mundo, y por mí, la humanidad jamás volvería a conocer el paraíso en la misma forma. Por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Romanos 5:12. Decía un eco en mi mente. Sabía que mi historia, nuestra historia, sería contada como una advertencia a todas las generaciones que nos seguirían. Pero también sabía que, aunque nuestro error había traído consecuencias terribles, formaba parte de un plan mayor, un plan divino para la redención de la humanidad. Eva, mi compañera desde el principio, también envejeció. Aunque la Biblia no habla detalladamente de su muerte, sé que su final fue similar al mío.
Ambos habíamos sido testigos de lo que nunca debimos conocer, la mortalidad. Mientras me acercaba al final de mi vida, pude ver en ella el mismo peso que cargaba yo. Sin embargo, ambos sabíamos que, aunque nuestra historia había comenzado con la perfección y luego la caída, no todo estaba perdido. Porque Dios, en su infinita misericordia, siempre tuvo un plan. Y así, con mi muerte, se cerró nuestro capítulo. Pero sabíamos que nuestro legado, aunque doloroso, sería parte del plan de redención. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Salmo 23, 1, 2. A pesar de nuestras fallas, confiaba en que, en su tiempo, Dios guiaría a la humanidad hacia una redención que estaba más allá de mi comprensión. Gracias por acompañarme en esta reflexión sobre mis últimos días. Si esta historia te ha impactado, te invito a que te suscribas a nuestro canal, Relatos del Pacto Divino. Cada semana subimos nuevos videos con historias que exploran los relatos más profundos de la Biblia. Dale like si te ha gustado este video y déjanos en los comentarios qué versículo te ha impactado más. ¿Qué te parece este? El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Salmo 92, 12. No te olvides de activar la campana para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos.